vamos a hablar justamente de la crítica que tiene la ministra Lenia Batres a estos excesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo se confirma pues esta denuncia hecha por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador de que estos ministros ganan más que el presidente de la República. También le preguntamos qué tipo de Consejo de la Judicatura Federal necesita nuestro país, qué tipo de tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación necesita México. Además, esta respuesta pues es muy interesante porque la ministra Lenia Batres hace una crítica en un contexto en el que estamos en un proceso electoral importante y donde además las instituciones electorales pues han estado lamentablemente apoyando de forma abierta, flagrante, desvergonzada incluso al PRIAN. Hablamos de los retos de su ponencia, de los casos más emblemáticos que le ha tocado atender en estos meses. Recordar que ella asumió este cargo a inicios de enero de 2024 y vamos a iniciar justamente escuchando un fragmento de esta entrevista, larga entrevista que sostuvo con la revista Contralínea, donde le preguntamos sobre los excesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto es lo que la ministra Lenia Batres nos ha respondido. En realidad, no he modificado esta percepción respecto de la escasa transparencia que tiene la Corte. De hecho, parte de lo que también solicitamos es que se abran las sesiones de las salas, porque estamos contraviniendo expresamente el artículo 94 de la Constitución, que dice que las sesiones del Pleno y de las salas deben ser públicas de manera general, y por excepción podrán ser secretas. Entonces aquí tenemos sesiones secretas y de manera muy pequeñita se da a conocer el sentido del voto prácticamente en suma por los casos que llevamos en las salas. Entonces, más que modificarse, he ido confirmando que hay este tipo de sentidos de poca transparencia hacia afuera, e incluso francamente veo que es muy curioso, ¿no? Porque cuando ministros y ministras se ven más observados es cuando piensan más su propio voto, ¿no? Y yo creo que eso significa algo positivo, que lo que refuerza es la necesidad de transparencia, porque creo que si estuvieran más observados o más observadas ministras y ministros, tendrían más responsabilidad hacia los mexicanos en general. Entonces me parece que se refuerza esta idea. En términos de la parte del gasto, que también es otro de los temas que he estado señalando públicamente de manera crítica, también se refuerza. O sea, hicimos la cuenta muy pormenorizada respecto de cada concepto de prestaciones que recibe un ministro, una ministra, y efectivamente son casi 600,000 pesos al mes, 200,000 y cachito, en realidad casi 300,000 si se considera un bono que se da a mitad del año, que se recibe en efectivo, y llega a casi 600,000 con las prestaciones de los seguros privados y de prestaciones varias que recibe de gastos de alimento y otros gastos que se entregan a ministras y ministros. Entonces sí en realidad se confirman, no es que cambie, se confirman estos montos, no hay exageración. Más bien lo que estamos haciendo es confirmar los conceptos muy puntualmente. ¿Qué otro tema? Quizá la novedad ya en el trabajo cotidiano aquí en la Corte tiene que ver con una percepción que yo creo que nos podría estar pasando a todos, ¿no? Que ministras y ministros son percibidos como entes del más allá, casi, no sé cómo decirlos, se llega
deificar hasta un poco, ¿no? Hay una exageración del tipo de personajes que es, no digo somos porque no me asumo allí, pero que acompañan a todo el imaginario de esta Suprema Corte y que tiene que ver con pues un simbolismo que se exagera también justamente para justificar algunas de sus resoluciones, que están más allá de la lógica, que somos sabios, que ningún ser común nos podría entender la profundidad de nuestras concepciones, que llega a ser tan compleja, que es de entes o de seres superdotados, pues no hay tal. No hay tal, eso también a lo mejor es una confirmación. Como jurista, pues lo sé, pero lo viene uno a confirmar aquí. Somos perfectamente humanos y humanas aquí los ministros y las ministras, y eso, por un lado da gusto porque finalmente se puede debatir, pues si fuéramos o si fuera alguno aquí cuasi Dios, pues no se podría, ¿verdad? Y estarían hablándose lenguajes ininteligibles, ¿no? En realidad somos muy mundanos y es bueno saberlo porque en esa mundanidad podemos discutir sobre el sentido común, y el sentido común tiene que ver con valores muy esenciales que podemos resguardar en nuestra Constitución de manera muy clara. Entonces eso para empezar es muy importante. No hay tecnicismos incomprensibles, no los hay. Y por más que a veces haya la necesidad de refugiarse y de traerlos para que no se entiendan los temas que estamos debatiendo, esos tecnicismos son absolutamente traducibles al sentido común y a la justicia y al sentido de justicia común, que eso es muy importante, y por eso es que justamente pueden hacerse públicas las sesiones sin que se altere absolutamente nada. Y también es muy interesante porque también este sentido común y este lenguaje tan comprensible que puede llegar a ser, no obstante lo técnico que invade el mundo jurídico, también nos llama o nos dice que hace posible que podamos hacer públicas las sesiones. Entonces, no hay ninguna deificación. De repente hay mucho esfuerzo para eso, ¿no? Y yo veo luego unas campañas de es que no entendiste, ¿no? O sea, entendimos y entienden los que dicen que no entienden también. Todo el mundo entendemos muy bien los temas de lo que estamos abordando, y en esa comprensión el abogado viejo y totalmente rancio que se refugiaba en esas cuadraturas, que buscaba que nadie le entendiera, yo creo que es lo más antimoderno y lo más repulsivo que debiéramos nosotros considerar aquí en los debates mismos de la Corte como ente público. Entonces, esa parte creo que para mí es bien clara, por eso me parece luego muy interesante. Me decía por ahí algún periodista, ¿te diviertes? Pues no me divierto, pero me parece por eso muy fascinante los debates de la Corte. Y es ahí, y paso a otro tema que ese sí no me imaginé nunca, que es la cantidad de asuntos que se llevan en la Suprema Corte. O sea, no justifican, por supuesto, salarios millonarios, ni muchísimo menos, porque hay aparatos muy profesionales para atender muy bien, sin necesidad de eso, de excesos, para atender muy bien estas cargas, pero sí es muy fuerte eso. Estamos resolviendo en cada sala entre 50 y 70 asuntos semanalmente. Es una cantidad muy grande. Y como Suprema Corte, pues por lo tanto estamos resolviendo casi 150 asuntos o 140 asuntos a la semana. Es una cantidad muy fuerte. Y por eso mismo, insisto, pues eso también apoya la idea de que deban ser públicas las sesiones, por este mismo conjunto de actos que además se resuelven muy rápido, estudiamos muy rápido, se resuelven muy rápido y tienen un impacto fuertísimo, o pueden llegar a tenerlo, en general lo tienen, en la esfera pública en general.
Varios temas de esta primer respuesta que estamos escuchando, justamente a la pregunta que le hacíamos de si ella había cambiado su percepción en torno a estos excesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que se ha integrado a este poder judicial a la cabeza, como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ella nos dice que en realidad va confirmando aquella crítica que hacía de forma externa y que pues empieza ya a ver de forma directa pues que se confirma, por ejemplo, este sueldo excesivo que perciben los ministros y ministras de la Corte, de alrededor de 600,000 pesos mensuales, nos habla justamente de uno de los bonos que reciben estos servidores públicos, aunque ellos no quieran asumirse como tales, en realidad están pagados por el erario de la nación, por el pueblo de México, y por tanto deben de servir al pueblo. Este bono pues es ese pago por riesgo que instauró en su momento el gobierno de Felipe Calderón, una vez que había desatado una violencia brutal en contra de la sociedad, en contra del pueblo, y que posicionó al cártel de Sinaloa. Bueno, ese bono de miedo o pago por riesgo, como oficialmente se le conoce, es el que abulta mes a mes pues ingreso de los ministros y ministras de la Corte. Además, nos habla de que estas sesiones del Pleno, así como las sesiones de las salas, deben ser públicas porque alrededor de 150 asuntos se van discutiendo cada semana y la mayoría de ellos son multimillonarios. Es decir, que pueden dañar de forma multimillonaria al erario de la nación, porque todo lo que ve la Corte son temas de carácter constitucional y entre esos pues se llevan asuntos fiscales y pues ya sabemos también cómo dentro de la discreción pues han dado estos amparos generalmente a las grandes transnacionales, a empresarios también de origen mexicano. Y también nos habla, por supuesto, de esta complejidad supuesta en la que vive la Corte, de que nadie le va a entender a su lenguaje, a su narrativa, cuando dice ella, en realidad se confirma que todo es entendible y que más bien lo ilegible lo hacen de forma deliberada, de forma premeditada para que pues se asuman como en un momento donde no se puede desencriptar sus mensajes. Le insistimos que nos aclarara este tema del efectivo, porque efectivo pues se puede confundir con que se les da el dinero líquido que no entra a sus cuentas, y en realidad ella nos dice que se refiere a que este dinero del bono por riesgo, del pago por riesgo, entra sin que se les quite ningún monto de ese pago. Es decir, no se asemeja, por ejemplo, a los seguros, que ahí es un pago indirecto, no, aquí va directamente a sus cuentas a hinchar sus bolsillos de estos ministros y ministras. Recordar nada más que la ministra Lenia Batres, una vez que asumió este cargo, pues ella decidió que mes a mes va a devolver estos ingresos cada quincena, que es el periodo en que se les paga, estos ingresos pues que se les pagan de más, los devuelve directamente a la tesorería de la Federación. Vamos a ver este pequeño corto donde ella nos aclara a qué se refiere con el efectivo. Cuando digo en efectivo no es en billete, o sea se recibe, me refiero a líquido, en dinero. A la proporción. No, o sea, hay prestaciones como las de los seguros privados que no lo recibe uno. Claro. Entonces implica un costo. Se pagan más de 30,000 pesos de un seguro, 40,000 de otro, 25,000 de otro al mes, pero el pago de riesgo se le entrega, es un pago, no es un seguro. No es un seguro que se tenga por el riesgo que llegue a tener un ministro o una ministra, sino es un pago que se le da a un ministro. Es un extra, sí, cada año, sí, como si fuera un aguinaldo a mitad del año,
es más, creo que significa más que el aguinaldo. O sea, es un pago que implica, por eso es que yo lo sumo al salario y en términos de salario pues llega a ser un ingreso altísimo. Y es que este pago por riesgo supera los 600,000 pesos, les entra directamente a sus cuentas, pues como dice la propia ministra Lenia Batres, de forma directa, y además es como si se tratara de un segundo aguinaldo, pero todavía más gordito, porque hay que recordar que ellos por aguinaldo reciben poco más de $500,000 de pesos anuales. También le consultamos qué tipo de tribunal electoral de la Federación necesita nuestro país, toda vez que hay que recordar que el Poder Judicial de la Federación se integra, por una parte, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dirige Norma Piña, por otra parte, por el Consejo de la Judicatura Federal, que también dirige Norma Piña, y además por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esto es lo que nos responde la abogada, la ministra Lenia Batres Guadarrama. Vamos a verlo. Y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues tiene que rehacerse, es una cosa horrible. No, tenemos ahí una serie de elementos anómalos muy fuertes. O sea, el propio tribunal es un ente autónomo. O sea, se dice que es parte del Poder Judicial de la Federación, pero en realidad solamente para el ejercicio de su presupuesto, porque todas sus facultades las ejerce por su cuenta y tiene carácter inatacable. Sus resoluciones son definitivas e inatacables, no son revisables por la Suprema Corte. O sea, lo que resuelve el tribunal tiene el mismo carácter que lo que resuelve la Suprema Corte. Y en materia electoral, pues es delicadísimo. Y ahí se puede uno pasar horas mencionando la cantidad de absurdos y de excesos que ha cometido el Tribunal Electoral. Entre otras cosas, pues todo su concepción reconstruida y absolutamente injusta que hizo del concepto de propaganda gubernamental a partir prácticamente de 2020, después de que desde 2014, desde 2007 que se hace la reforma. Desde 2014 empieza a moverse sus criterios, pero después de que durante más de una década mantuvo un conjunto de criterios, de repente los viene rápidamente revirtiendo de un momento a otro y cambia totalmente su concepto. Este tipo de acciones que llega a ser un órgano jurisdiccional, pues son demasiado politizadas y son, yo creo que muy injustificables, y son una forma además de antecedentes perniciosos para un sistema democrático, porque finalmente pareciera que tuvieran esa posibilidad y no la tienen. En el margen de una misma ley no se pueden atribuir el cambio de concepciones radicalmente opuesto. Eso, por ejemplo, debería ser motivo de algún tipo de transgresión. En otros países se les llama fraude a la ley, o pueden constituir hasta prevaricato, porque por medio de supuestas interpretaciones pues pasan o atraviesan por razonamientos engañosos, que yo creo que son hasta corruptos, en los que tuercen totalmente la lógica y pueden, si no contravenir directamente, pues sí hacer absolutamente visibles ese cambio de una misma persona. O sea, fueran órganos compuestos por diferentes personas, pero las mismas personas llegaron a conclusiones opuestas en un mismo supuesto de un año a otro. Eso, por ejemplo, debería ser responsabilidad. Sucede en el caso de la Corte, pero más pronunciadamente en el caso del Tribunal Electoral. Entonces, creo que debiera
también pasar por otro proceso. Creo que no debe haber un tribunal distinto que tenga la última palabra en ningún tema. Creo que debe mantenerse un solo cuerpo con esa posibilidad y no absoluta, para que no se justamente corrompa de esta forma que hemos comentado que sucede, o que se desvirtúe, o que se administre de manera indebida. Entonces creo que puede integrarse completamente al Poder Judicial como un tribunal más y no como un supertribunal como actualmente es. Y le llama al final de esta declaración un supertribunal, pues precisamente porque sus decisiones son inatacables y pues ya podemos observar la tendencia que manifiesta pues de forma permanente este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus propios conflictos internos delatan pues justamente cómo ellos mismos no han sabido resolver esta captura de la que han sido objetos y una captura, sobre todo por grupos del conservadurismo, de la derecha, muy ligados al PRIAN. Recordar que tan solo su expresidente, que todavía es magistrado, Reyes Rodríguez Mondragón, pues era un cercano colaborador del expresidente Felipe Calderón en aquellos años y desde la Secretaría de Gobernación, cuando el propio Genaro García Luna pues tenía las riendas de la supuesta guerra contra el narcotráfico desde la Secretaría de Seguridad Pública, y resulta que nadie en Gobernación se enteraba de estos, o supuestamente no se enteraban de estos nexos entre el exsecretario de Seguridad Pública y el cártel de Sinaloa. De acuerdo con la biografía que la ministra Lenia Batres Guadarrama comparte en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ella es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal por la Universidad Humanitas, maestra en Gestión Pública para la Buena Administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y maestra en Estudios de la Ciudad, además de ser candidata a doctora en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha cursado 11 diplomados y cursos en materia de Derecho Urbanístico, Derecho Electoral, Derecho Parlamentario, Ciencia Política y Seguridad Pública. Para aquellos que digan pues que quizá no tiene el conocimiento acerca del ámbito electoral o de lo que se necesita en este tribunal electoral, pues ella entre estos diplomados ha cursado algunos de ellos encaminados al derecho electoral. Además, le preguntamos también qué tipo de consejo de la Judicatura Federal se requiere, toda vez que pues esta institucionalidad que ha permitido que al frente de la judicatura, que es la que debe vigilar a jueces y magistrados, esté también la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hace que sean juez y parte, pero al mismo tiempo propicia o ha propiciado toda la impunidad que se vive en el Poder Judicial de la Federación. Vamos a escuchar a la ministra Lenia Batres su opinión respecto de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura es un monstruo mal concebido. De hecho, es parte de los elementos que han sido muy criticados en la concentración del poder del propio Poder Judicial. Nosotros tenemos, como Suprema Corte, tenemos un poder excepcional que no se tienen en otros países, que es este gran poder de tener la última palabra en el 100% de los casos. Hay países como Canadá o como varios países europeos en los que se ha planteado la división de los temas y alguna parte, por ejemplo en el caso canadiense, los temas que son de constitucionalidad política se le dejan al Congreso, o bueno, a su Parlamento, y los temas que son de constitucionalidad de derechos se le deja a su Corte Suprema.
Ahí, por ejemplo, tenemos nosotros una superconcentración. Si a esa concentración de Tribunal Constitucional, pero además de Tribunal Constitucional total, le sumamos el Consejo de la Judicatura, que es un monstruo que desde el cual se controla absolutamente al Poder Judicial, que está compuesto por más de 50,000 personas, casi 55,000 personas, que gasta 77,000 millones de pesos al año, que es una cantidad inaudita pensando en que tenemos secretarías de Estado que están gastando 5,000 millones, y siendo que nosotros como Poder Judicial no tenemos obra pública, no tenemos programas sociales, o sea, todo el 100% de lo que se ejerce para el funcionamiento, es decir, es gasto corriente, pues es para el funcionamiento del propio Poder Judicial, pues es una cantidad enorme. Si nosotros vemos al Consejo de la Judicatura, que es un órgano de administración y al mismo tiempo es un órgano de fiscalización y al mismo tiempo es el órgano por el cual se nombra a jueces y juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial Federal, con excepción del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, tenemos un monstruo enorme, con un poder gigantesco, y si a eso le sumamos que la misma persona es titular de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, tenemos una anomalía muy fuerte. Peor aún cuando la Auditoría Superior de la Federación del Poder Legislativo ha intentado hacer, o ha hecho, de hecho, auditorías al Poder Judicial Federal, y resulta que la Suprema Corte ha determinado no hacerlas válidas, y ha desconocido la facultad que le da la Constitución a la Auditoría Superior de la Federación respecto del gasto o de las auditorías o de la fiscalización del gasto público que hace el Poder Judicial. Pues tenemos un tema muy grave. Tiene que separarse estas tres funciones, por supuesto, la de nombramiento de jueces, magistrados y ministros, esa es la que sí está separada, la de fiscalización, yo creo que debe ser el Poder Judicial, más allá de que tuviéramos órganos internos de control, que todos los entes lo tienen, porque finalmente le sirven a quien está tratando de administrar el propio recurso dentro de una institución, pero la función de un órgano interno de control no puede ser la sustituta de la función de fiscalización, porque la fiscalización tiene que ser por entes ajenos al ejecutor del propio gasto, y eso significa que tiene que hacerse desde otro poder. Entonces, yo creo que tiene que reconocerse y fortalecerse la fiscalización del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial, y por otro lado, pues tiene que también disminuirse estas facultades. Yo las junto porque finalmente es una gran facultad esta de la última palabra de la constitucionalidad, pues también tiene que tener un límite y compartirse, si no con el Poder Ejecutivo, sí por lo menos con el Poder Legislativo. No puede ser que la Corte sea la que diga, pues a partir de hoy el artículo 127 no nos es aplicable y el artículo 108 tampoco nos es aplicable, no somos servidores públicos de nada, y el artículo 73, o en términos de que le corresponde al Congreso de la Unión la fiscalización, tampoco nos es aplicable. O sea, nosotros no podemos ser los que decidamos qué artículos constitucionales no son aplicables, es muy grave eso. O el artículo 134 sobre el uso de los recursos públicos y las medidas de austeridad que estamos obligados a tener tampoco nos son aplicables. O sea, no podemos nosotros tener este tipo de decisiones, y sí tenemos que tener algún tipo de órgano de control jurídico sobre, si no constitucional, de control. ¿Quién nos controla? ¿Quién controla a la Suprema Corte o al Poder Judicial? Somos los grandes controladores de los demás y nadie nos controla. Pues yo creo que tiene que especificarse quién, separándose del
propio Consejo de la Judicatura, el conjunto de funciones, creo que puede ayudarse a que eso suceda. Entonces, Suprema Corte por un lado, sino Consejo de la Judicatura, como se llame, un órgano administrador por otro lado, un órgano auditor por otro lado, un órgano de nombramiento o el nombramiento, o los mecanismos democráticos de nombramiento de juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras, por otro lado. Creo que eso podría, pues por lo menos equilibrar muchísimo más y también bajar a sus justos términos pues las responsabilidades que actualmente no alcanzamos a mirar o no alcanzan a mirar en su conjunto todos los responsables de la labor jurisdiccional en nuestro país. Pues ahí también se refleja en esta declaración de la ministra Lenia Batres en entrevista con Contralínea, pues como parte de los excesos también tiene que ver con la forma en que está estructurada pues todo este andamiaje del Poder Judicial, digamos, facilitando la opacidad en sus decisiones y al mismo tiempo facilitando pues que se hagan lecturas inapropiadas de la propia Constitución, pues al advertir, de acuerdo con lo que nos dice la ministra, que a ellos no se les aplica la ley, no se les aplica la Constitución porque ellos no son servidores públicos de nada y en realidad pues se trata de un exceso más. También aprovechamos para preguntarle cuáles son los retos de su ponencia. El día de ayer les presentábamos la primera parte de estos retos de la ponencia y que ella nos decía en ese fragmento que ya transmitimos ayer que era justamente pues sensibilizar a los otros ministros sobre temas urgentes, sobre todo en el caso de decisiones o de criterios discrecionales. El caso que ponía como ejemplo y que transmitimos ayer, pues tiene que ver con esta parte de la intromisión que hace la Corte en el Poder Legislativo. Ahora nos habla de otros retos que presenta su ponencia. Vamos a verlo y regresamos. Principalmente tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución en primer lugar. Hay unas costumbres muy acentuadas aquí en la Corte de pues ser ensimismada, pero estar muy cerrada a la discusión respecto de los temas que lleva a hacerlos públicos. Hay una enorme renuencia a tener publicitación de los casos. Entonces hay una costumbre de pensar que no se le debe informar más que a las partes en conflicto cuando pues es un máximo tribunal, sus casos sientan precedentes, generan criterios, tesis, en buena parte obligatorias, pero además discuten temas de un interés fundamental que llegan a tener la afectación de los ingresos públicos. O sea, un caso fiscal que se lleva aquí en la Corte pues implica miles de millones de pesos o por lo menos cientos. Eso es seguro. Prácticamente todos los casos que se ven aquí implican unas cantidades muy grandes de recursos, entonces son de enorme trascendencia. Entonces, pues hemos puesto énfasis en esa parte de la transparencia, la publicidad o publicitación de los actos de la Corte. Además, pues hemos estado pues planteando también temas de cumplimiento, como la obligación a cumplir el artículo 127 constitucional, que debiera ser una obligación en primer lugar de quienes defendemos la Constitución. Entonces, también ha sido un tema, es un tema de transparencia, pero al mismo tiempo es un tema de austeridad, y de austeridad dictada por la Constitución, no por el gobierno federal, porque a veces pareciera que es optativo, y no es optativo, está inscrito en nuestra Constitución.
Por ello, pues la ministra Lenia Batres pone como primer reto de la ponencia cumplir con la Constitución. Y esto pues nos revela justamente la calidad moral que tiene esta ministra, que ha tratado en la prensa, en medios corporativos y en la oposición, pues de denostarla al decirle ministra del pueblo. En realidad ella ha reivindicado ser la ministra del pueblo y tener como objetivo en primer término cumplir con la Constitución, y de ahí pues nuevamente reitera este punto de que no se cumple con la Constitución si no se aplica la austeridad que también pues marca nuestra Carta Magna. Dice, esto no viene del presidente de la República, la austeridad viene de la propia letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y finalmente le preguntamos también de los casos emblemáticos que le ha tocado en su ponencia revisar, sobre todo pues que nos hablara de estos casos que implican miles de millones de pesos, y esto es lo que nos respondió, con casos que van, sí, desde aquellos que implican miles de millones de pesos hasta aquellos que implican derechos, y cómo se ha ido avanzando desde su ponencia también en algunos asuntos de relevancia nacional. Escuchamos. Hemos aquí debatido casos muy interesantes, como el de las Afores, que nos tocó hace algunos días resolver en la segunda sala. Ahí estamos afortunadamente reforzando ya la norma que disminuyó las comisiones para los trabajadores. Eso es muy importante porque va a permitir un gran ahorro. De hecho, ya lo ha permitido. Nos decían la gente de CONSAR que hasta ahorita tenemos ya, si mal no recuerdo, más de 20,000 millones de pesos ahorrados de los trabajadores. O sea, nada más de lo que no estamos pagando los trabajadores, y eso es muy importante, a las Afores. Y además, pues esto sin poner en riesgo las propias ganancias razonables que tienen hasta ahorita las Afores. Entonces, hay una norma que fue bastante sensata en plantear un esquema equilibrado de disminución, que además va a quedar como un referente permanente para que no suban indiscriminadamente estas comisiones. Esa me parece que es de un impacto social importante. Ha habido otros temas que se han discutido en el Pleno, o han estado agendados y se han retirado. Tenemos uno que va a ser muy delicado en algún momento, que estuvo ya agendado, que tiene que ver con el posible cobro de interés posterior a la devolución de recursos. Esta es una figura que hay dentro del Código Fiscal. Bueno, esta va a ser de un impacto muy fuerte. Ya estaba agendado en enero, se retiró, pero en algún momento tendrá que estarse discutiendo. Ha habido varios temas de cuestiones fiscales que se han discutido en la segunda sala, que es la que ve los temas fiscales. Uno de ellos muy importante, pues se debatió en estos días porque ha sido parte de un debate público de adeudos fiscales relacionados con Total Play, en este caso, que es parte del Grupo Salinas. Pues ese fue un tema interesante e importante, porque es parte de ese conjunto de adeudos. Y ha habido temas, ha estado agendado también el tema de prisión preventiva, todavía no se aborda, pero está agendado para el mes de abril. Están agendados también la revisión de leyes federales cuestionadas por proceso legislativo, por eso es que el tema mismo tiene un gran impacto, una posible repercusión muy fuerte. Y temas que han tocado a esta ponencia, particularmente proyectar, hay 3 proyectos que me parece que son por lo menos de relevancia social. Uno que resolvimos, el primero que resolvimos de fondo, tiene que ver
con el derecho de más de una concubina a poder tener acceso a la pensión de un trabajador, pensión por viudez. Bueno, establecimos un criterio nuevo para que se pueda dividir, en todo caso, si se acredita más de una concubina. Lo que decía la ley era que habiendo más o reclamándose y acreditando derecho más de una concubina, no se le da ninguna de las dos, o más de una persona, porque puede ser la esposa y la concubina, no se le da ninguna de las dos. Bueno, aquí estamos ya estableciendo este criterio para, en este caso, pues se pueda dividir entre las dos. Otro tema también interesante que tuvimos, pues es el tema de la licencia para los padres, licencia laboral en caso de que tenga hijos enfermos de cáncer. Decía la norma, estamos ampliando a cualquier enfermedad grave que amerite el cuidado de los padres, y estamos ampliando también el alcance porque decía o dice la norma que solamente uno de los padres podrá tener acceso a la licencia. Entonces nosotros le estamos dando una interpretación de manera simultánea, con lo cual en realidad se extiende la posibilidad de la licencia, se duplica al tener ese derecho los dos padres, y además permite pues también que sea en igualdad de condiciones, para que no esté concentrada esa tarea de cuidados en uno solo de los padres. Entonces este es un tema también importante. Y tuvimos otro caso también hace unos días respecto de un casino, y estamos que bueno, estaba impugnando su obligación de tener espacio, o más bien de no tener que permitir en ningún área para personas no fumadoras. En el caso de la Ciudad de México no aplica así, porque no tenemos nosotros ya permiso en ningún espacio ni cerrado ni abierto en el caso de establecimientos mercantiles, pero en otros estados de la República pues peleaban su no obligación para estar confinados en áreas abiertas. Bueno, aquí simplemente se ha dado prioridad al derecho a la salud sobre el derecho al libre mercado, que por cierto se planteaba también en términos de poderse disputar, de estar en ponderación, le llamamos acá, que sea ponderable o no. Bueno, nosotros no tenemos la menor duda, y afortunadamente se aprobó como lo estábamos planteando. Entonces, pues son esos casos de relevancia social son los que nos han tocado ahorita. No tenemos grandes temas, venimos con una serie ya de controversias constitucionales, de lo que estamos ya agendando para próximas semanas, respecto de violaciones a copias fotostáticas. Nos pasaron unos casos un poco extraños, no sé por qué, pero vamos a estar resolviendo esos temas. De cualquier forma, pues estamos muy alertas también a los temas que se van resolviendo en el Pleno. Se han resuelto temas interesantes para reforzar la normativa en materia de violencia vicaria, y han sido prácticamente de consenso en el Pleno de la Corte. Entonces estamos pendientes a este tipo de casos que también son de relevancia social, por supuesto.